alabando y glorificando al Señor. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema la importancia de los padres en la vida de los hijos. Amén. La importancia de los padres en la vida de sus hijos. ¿Sabe? Usted es una pieza clave en la vida y en la crianza de sus hijos. Usted, hermano que está aquí y hermana querida, respectivamente como padre y madre de familia, usted es una pieza clave en la crianza de sus hijos. Amén. El privilegio que a usted Dios le ha dado, muchas personas desearían tenerlo. Así que el rol de los padres en la crianza y en la vida de los hijos es muy importante. Amén. Se necesita, hermano, de padres rendidos a los pies de Jesús. Amén. Se necesita, hermano, de ese tipo de padres. Amén. Para poder guiar, hermano, y dirigir a esos hijos en el camino de la victoria, en el camino de la bendición, se necesitan padres y madres rendidos a los pies de Jesús como Josué. Josué supo pronunciar unas palabras poderosas. Él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire, Josué no dijo: yo serviré a Jehová. Él dijo: mi casa y yo. Amén. Vemos la vida de un padre que no fue egoísta en quererse solamente llenarse él, satisfacerse él espiritualmente, sino que él antepuso, hermano, esa familia, mi casa y yo. Cuán importante es que el hombre y la mujer de Dios sepa que para llegar al reino de los cielos no tiene que procurar solamente salvarse él o salvarse ella, sino que tiene que anhelar de que esos hijos que Dios le ha dado también lleguen a la patria celestial. No podemos ser padres y madres indiferentes. Querer luchar solo por nuestra salvación. ¿Y qué me importa la vida de mis hijos? ¿Qué me importa si mi hijo se va al infierno, si mi hija se va al infierno? Amén. Entonces, hermano, lo importante es de que nosotros lleguemos al cielo, no solo nosotros, sino también nuestros hijos. Amén. Tal vez, hermano, usted dice: pastora, pero usted no tiene hijos. Pero sí tengo muchos hijos espirituales. Porque ustedes son mis hijos espirituales. Y el anhelo, hermano, es que un día yo llegue al cielo, pero que también todos nosotros subamos a la patria celestial y todos nos podremos encontrar allá y decir: hemos peleado la buena batalla, hemos vencido. ¿Sabe? Ese es el privilegio y el pago más grande que puede recibir un pastor. Que cuando él llegue a la presencia de Dios, vea también a todos los hijos espirituales que él pastoreó en la patria celestial. Porque no queremos que nadie se pierda. Y a todos los hermanos les amamos por igual. Amén. Yo no creo que una madre haga acepción de hijos. Yo no creo que una madre ame más a unos hijos y ame menos a otros hijos. Yo creo que la madre ama a todos los hijos por igual. Y dentro de la iglesia, los pastores, y en este caso mi persona como pastora, amo a todos ustedes por igual. Y oro por cada uno de ustedes para que el Señor les ayude y les dé la fuerza y la fortaleza. Y ustedes también, hermanos, puedan llegar arriba al cielo. Y que mientras estemos aquí en la tierra, todos nosotros llevemos una vida victoriosa. Amén. Por eso madrugamos a orar. Amén. Para que el Señor le ayude, le dé nueva fuerza. Que cuando usted se sienta que ya no haya fuerza, ahí venga el Señor y le renueve. Y le dé un trato y le dé una experiencia poderosa. Por eso, hermano, nosotros necesitamos esa sabiduría de parte de Dios para criar a los hijos, dando el ejemplo. Amén. No podemos, hermanos, ser unos en el templo y otros en nuestra casa. Amén. No podemos, hermanos, ser unos aquí en la iglesia, mostrarnos hombres y mujeres íntegros, que somos rectos, que nos conducimos con temor y temblor de Dios. No podemos, hermanos, mostrar una imagen o una apariencia aquí en la iglesia y en nuestras casas ser totalmente diferentes. No podemos nosotros ser unos cristianos aquí vestidos de una manera, hablando de una manera santa, de una manera correcta, y en nuestras casas, amén, totalmente transformarnos.
salirnos malas palabras de la boca, llegar a la casa, hermano, y totalmente los hijos digan, pero ¿qué pasó? Si mi mamá y mi papá en el templo son una persona, alaban a Dios, levantan las manos, pero cuando llegan a la casa se transforman, se les salen las malas palabras, se comportan de una manera terrible. Amén. Yo una vez conocí, amén, a un hombre que en la iglesia, él quería abrazar a todos los niños. Y a todos los niños les hacía jueguitos. Y a todos los niños los quería abrazar. Amén. Y hermanos, una vez hablando con el hijo de este hombre, él decía, mi papá en la iglesia quiere abrazar a todos los niños. Y quiere ser el padre de todos. Y abrazarlos. Y se sonríe con todo el mundo. Pero cuando llega a la casa, a ninguno de nosotros nos abraza. Ni nos dice un te quiero. No hay nada de eso que nosotros vemos en el templo. Y sabe, eso puede hacer que en el corazón de su hijo se vaya creciendo una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque ve en la vida de ese padre o en la vida de esa madre una vida hipócrita. Que es uno aquí en la iglesia, que se comporta de una manera muy correcta, muy bonita dentro del templo, pero cuando sale del templo se transforma. Entonces el hijo dice, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder del evangelio? ¿Dónde está el poder de la palabra? Amén. Si yo veo que papá o mamá son unos en la iglesia, pero cuando llegan a la casa se endiablan, entonces ¿dónde está la eficacia de la palabra? Y eso puede hacer que su hijo caiga en un conflicto, que su hija caiga en un conflicto. Amén. Por eso, hermano, cuán importante, amén, es dar un buen testimonio. Usted como padre, como madre, está llamado, hermano amado, a dar un buen testimonio a sus hijos. Amén. A procurar también la salvación de ellos. Mire lo que, hermanos amados, dice allá en el libro de Mateo capítulo 19. Yo quiero que usted me acompañe con la palabra. Amén. Mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 19. Del verso 13 al 15. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 19. Del verso 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mire. ¿Quiénes estaban impidiendo que los niños se acerquen a Jesús? ¿Quiénes estaban impidiendo? Mire, los discípulos. Los mismos discípulos de Jesús eran los que estaban impidiendo, amén, que esos niños se acerquen a Él. Y muchas veces así hay, amén. Así muchas veces, hermano, hay padres que dicen yo soy un discípulo de Jesucristo, pero les están impidiendo a sus hijos acercarse a Dios. ¿Sabe cómo? Dando mal testimonio. Dando mal testimonio. Cuando usted sale de aquí del templo y empieza a hablar mal del hermano, llega a su casa y empieza a hablar mal del hermano, empieza a hablar mal de la hermana, empieza a hablar mal de los pastores, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está impidiendo que sus hijos se acerquen a Dios. Usted se está, amado hermano, aunque es un discípulo de Jesucristo, usted está impidiendo que sus hijos se acerquen a Dios. Porque si usted empieza a murmurar del hermano y de la hermana en su casa o de los pastores, entonces sabe lo que su hijo va a decir. ¿Y para qué va papá y mamá a la iglesia? ¿Van para criticar nada más al hermano y a la hermana? Para eso entonces yo no voy al evangelio. Y por eso usted ve muchos hijos de creyentes apartados y mundanalizados, porque los mismos padres se han convertido en piedra de tropiezo para sus propios hijos, porque no han sabido dominar la lengua, que dice allá la palabra de Dios que es un fuego muy pequeño, pero que enciende grandes bosques. Y la lengua, siendo un miembro tan pequeño, amén, puede causar, hermano, grandes incendios. Por eso, hermano, hermana que está aquí, dice la palabra del Señor que los que son justificados delante de Dios no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra.
Porque no es de venir y escuchar un mensaje y salir, hermano, y llegar a nuestra casa y olvidarnos la palabra. Hay que vivir la palabra. Cuando su lengua quiera murmurar, quiera hablar, quiera criticar, hermano, recuerde que usted está llamado a refrenar su lengua. Porque si no, usted va a contagiar y va a contaminar a sus hijos. Y por eso hay muchos hijos que después ya dicen, yo no quiero ir al templo. Y después los padres le vienen los dolores de cabeza. ¿Por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué mi hijo no quiere buscar de Dios? Porque usted mismo lo ha envenenado. Con esa lengua que llega a la casa de Dios a alabar y a glorificar y a exaltar. Y cuando llega a su casa con esa misma lengua que alabó y glorificó a Dios, fue, amado hermano, a murmurar y a hablar mal del hermano y a hablar mal de la hermana. Y eso lo están viendo sus hijos. Y usted se está convirtiendo en un hipócrita. Porque estando aquí con esa misma lengua, alabando y glorificando a Dios, después va a hablar y va a murmurar. Y esos hijos dicen, ¿dónde está el poder de la palabra de Dios? Pero ¿sabe, hijo, que está aquí en esta mañana? Dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, ¿sabe cuál es? Que nosotros vivamos la palabra, que seamos hacedores de esta palabra. Que practiquemos y vivamos esta palabra. Porque hay mucha gente que llega a las casas y se desbarata y empiezan a hablar mal de toda la gente. Y no les importa que los hijos les escuchen. Pero después, cuando le dicen vamos al hijo al templo y el hijo no quiere ir, ahora sí te voy a agarrar a palo, te voy a castigar. Hermano, si usted está viviendo de esa manera, usted no tiene autoridad para castigar a sus hijos. Porque usted mismo los está dañando con su murmuración, con su habladuría. ¿Por qué? Porque no ha permitido que Dios cambie y transforme su vida. Amén. ¿Sabe que hay mucha gente en el infierno, hermano? Porque no aprendió a refrenar su lengua y se convirtieron en hipócritas y en homicidas. Porque si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, este es homicida. Si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano que lo ve adelante, a su hermano que está al lado suyo o al que está atrás, si usted no ama a su hermano, si usted no ama a su pastor y a su pastora, usted es un homicida. Porque dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no lo ves? Amén. ¿Cómo puedes decir que me amas a mí si a tu hermano que lo ves no lo amas? ¿Cómo puedes decirme que me amas a mí que no me ves? Por eso somos llamados a amarnos. Amén. Porque cuando nosotros amamos, no vamos a hacer daño. Amén. Y hermano, el mensaje que el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros es de que nosotros lo amemos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y que amemos a nuestro hermano y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. El que ama a Dios, ame también a su hermano, dice la palabra. Amén. Y esto conoceremos que somos hijos de Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Pero si una persona dice que ama a Dios y aborrece al hermano, entonces el amor del Padre no está en él. No mora en usted, no se engañe, hermano. Usted está llevando una vida de religioso. Si usted está aquí en la casa de Dios, pero usted tiene algo en su corazón contra un hermano, contra una hermana, hermanos, llegue a sonar la trompeta, usted se queda. Usted se queda, hermano, y no se engañe. Usted puede estar todos los días en el templo. Pero si usted tiene algo contra un hermano, contra una hermana, y suena la trompeta y Cristo viene por la iglesia, usted se queda. Porque no es, hermanos amados, justo que teniendo la palabra de Dios, nosotros no nos esforcemos por vivirla. El Señor Jesucristo tiene poder para libertar y para romper las cadenas. Si a usted se le ha formado una raíz de amargura en su corazón, el Señor le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Métase en ayuno, métase en oración y pídale a Dios que le liberte y le quite esa raíz de amargura, ese odio, ese enojo por el hermano y por la hermana. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? ¿Saben? Muchas veces nosotros queremos que nos den un mensaje bonito. Muchas veces nosotros queremos que nos pongan flores y rosas en los mensajes. Pero sabe, hermano amado, realmente la maldad se está multiplicando tanto. Y si nosotros no predicamos los pastores estos mensajes, amén, cuando Cristo venga por la iglesia, esos creyentes, hermano, amén, van a decir, ¿por qué mi pastor no me predicó la palabra como estaba? Amén. Hermanos, hay que vivir la palabra de Dios.
Cristo viene pronto, estamos en una guerra, estamos en una batalla, iglesia. Y no podemos dejar, hermano, que el enemigo nos gane la batalla. Hay que, hermanos, obedecer, hermano, este santo mandamiento. Hay que buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Los discípulos le impedían, hermano, que los niños se acerquen a Jesús. Muchas veces, hermano, con nuestra actitud, nosotros podemos impedir que los hijos se acerquen a Dios. Amén. Muchas veces, hermano, nuestra actitud hace también que el Señor se vaya. Mire, dice que el Señor Jesús, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Después de que el Señor oró por los niños y bendijo a los niños y oró por ellos, el Señor agarró y se fue de ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuenta mucho nuestra actitud. Dice que el Señor, amado hermano, después que hubo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Muchas veces nuestra actitud hace que el Señor se vaya. Porque endurecemos el corazón, porque no queremos recibir la palabra, porque nos parece la palabra muy dura. Amén. Y hermano, esa actitud hace que el Señor se vaya. Pero sabe, cuando Dios nos habla, hay que abrir el corazón, porque Dios llega a tiempo, hermanos. Amén. Hay vidas que no quieren saber nada de Dios. Hay hombres y mujeres que no quieren saber nada de Dios ni de esta palabra. Hay personas que han cerrado la puerta de su corazón a Dios, que viven, hermano, vidas endurecidas por el pecado. Amén. En una ocasión, hermano, una joven llegó al templo. Una jovencita llegó a la iglesia. Amén. Y hermanos, la madre de esta joven se prostituía. Amén. La madre de esta niña, amén, ella contaba el testimonio que cuando ella era pequeña, su madre se prostituía. Y dice, hermano, que cuando ella estaba allí, dice que a la edad de 7 años, uno de esos hombres la violó a ella. Uno de esos clientes de la madre la violó. Y ella dice que desde los 7 hasta los 9 años, ella no sabe y perdió la cuenta de cuántos hombres la violaron. Dice, desde la edad de 7 a 9 años, yo perdí la cuenta de los hombres que me violaron. Se da cuenta cómo hay niños y niñas que están siendo marcados por la dureza, por una actitud dura del corazón de sus padres y de esas madres, que no les importa la vida de sus hijos, que lo único que les importa es vivir esta vida agradándose y viviendo para ellos. ¿Sabe que hay mucha gente y muchos padres y muchas madres que quieren vivir la vida satisfaciéndose ellos, satisfaciéndose ella? Porque dicen, yo me casé muy joven, yo me casé muy jovencito, yo me casé muy jovencita, yo no disfruté la vida, la juventud. Desde muy temprano yo empecé a criar muchachos. Y son jóvenes y ya tienen los hijos grandes. Y dicen, ahora me toca vivir mi vida. Porque toda mi juventud yo me la di para criar hijos. Y hay mujeres que se entregan a las discotecas, a los bailes, a la fiesta, llevan vidas promiscuas y en esas situaciones, hermano, sus hijos han sido violados, sus hijas han sido violadas y esos niños van creciendo con esas raíces de amargura contra ese padre y contra esa madre. Amén. Mire qué terrible, hermano, es ver niños cómo han sido abusados sexualmente. Hermanos, si estamos aquí en la casa de Dios, es porque esta palabra tiene que surgir efecto en nuestras vidas. Y tiene que producir un cambio, porque de lo contrario nos hemos vuelto unos religiosos más. ¿Sabe? La gente allá afuera endurece el corazón y no quieren oír la palabra de Dios. Pero los que estamos aquí oímos la palabra. Amén. Dice en el Salmos capítulo 103, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro de los Salmos capítulo 103, versos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mire, la misericordia de Dios, hermano, dice que va a ser por la eternidad sobre los hijos de los que le temen. Y guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Si usted guarda esta palabra, la vive y la pone por obra, la misericordia será sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. No habrá quien los dañe. No habrá nadie que pueda tocar a sus hijos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Cuando usted teme a Dios, nadie podrá tocar sus hijos. Cuando usted vive la palabra y pone por obra los mandamientos que el Señor nos ha dejado establecidos en su palabra, nadie podrá dañar sus hijos. Nadie los podrá tocar. Amén. Porque dice la palabra en el Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Aleluya. El ángel de Jehová acampará alrededor de su vida y de la vida de sus hijos. No habrá nadie que toque a sus hijos, que dañe a sus hijos. En una ocasión, hermano, estábamos allá en Ecuador y vino un pastor a nuestra casa de otro concilio. Amén. Y este pastor, amén, empezó a compartirnos allá con mi madre y nosotras allá adolescentes. Estábamos allí también y él dijo, hermanas, hay que estar con mucha atención y precaución cuando uno tiene cultos de gloria. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? Sí, hermanas. Cuando hay un culto glorioso y se mueve la presencia de Dios y el poder de Dios, tengan mucho cuidado, porque también el diablo está haciendo de las suyas. Y dice, hermana, yo le voy a contar un testimonio muy íntimo mío que me pasó. Él era de la parte de la sierra y estaba de visita, hermano, acá en la costa porque tenía a su hermana que vivía. Y esta hermana muy amada por nosotros, amén. Allí, gloria al Señor, le conocimos a este pastor y empezamos, hermano, ahí, amén. Y él nos contaba, dice, hermana, yo estaba en un culto glorioso de vigilia. Un culto donde descendió el Espíritu Santo de Dios, descendió la gloria de Dios en el templo. Y yo estaba de rodillas, ora y ora y ora. Y en un momento, mientras yo estaba orando y intercediendo, el Señor me habló y me dijo, ¿dónde está tu hijo? Anda, busca a tu hijo. Oí esa voz, pero dije, no, Señor, voy a seguir orando. Y nuevamente esa voz me dijo, anda, busca a tu hijo. Dice, mi hijo era un niño de 5 años. 5 o 6 años tenía mi hijo, dice. Cuando él nos contaba eso, había pasado hace poco tiempo. Amén. Yo le estoy hablando hace 10 años atrás esto. Amén. Y dice, hermano, que cuando él se levantó de estar de rodillas, él empezó a buscar a su niño. Y dice que lo empezó a buscar por todo el templo y no lo oyó el niño. Y empezó a buscarlo por aquí, a buscarlo por allá, a buscarlo por allá y no lo encontró el niño. Y dice que, hermano, no sabe cómo, había una habitación pequeñita ahí en la iglesia. Un cuartito pequeño. Dice que cuando el hermano abrió la puerta, dice que un niño, hijo de una hermana, este niño tenía como 9 años. Dice que se había bajado sus pantalones a él y al hijito de él. Dice, hermana, si yo no oía la voz de Dios y me retardaba unos segundos, a mi hijo me lo violaba el hermano de la iglesia. Cuando vi eso, agarré a mi niño, dice. Por eso, hermanas, me decía, cuando la gloria de Dios se está moviendo en la iglesia, también el diablo. Fue un culto glorioso y el Señor me dijo, anda, busca a tu hijo. Dice, si yo me demoraba un poquito más, ese niño me lo violaba a mi hijo. ¿Sabe, hermano? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado.
Usted, padre y madre, tiene que cuidar esa herencia, esos hijos que Dios le ha dado. Hay gente que no le importa con quién dejan sus hijos. Hay gente que dice que tengo que hacer tantas cosas. Ay, es que tengo que irme. ¿Sabe cuántos padres y madres dicen me voy a la discoteca, me voy a la fiesta, me voy al baile? Ay, ¿con quién dejo a estos muchachos? Ay, los dejo encargados con cualquiera. Y esas madres por su pecado, por querer satisfacer su carne, se van, hermano, y no les importa con quién dejan esos hijos. Y después esos hijos los violan. A esas niñas las violan. ¿Sabe por qué? Porque esos padres no han decidido tomar en cuenta a Dios. ¿Sabe lo que quieren? Es vivir para ellas, satisfacer su carne. Esos padres quieren satisfacer su carne, no le importa con quién dejan sus hijos. En una ocasión, hermano, yo escuchaba el testimonio de un joven, amén, que dice que su mamá lo dejaba allí en la casa de una hermana cristiana. Y dice que este muchacho tenía problemas de identidad sexual. Y dice que la mamá lo dejaba allí, encargado este niño. Y este niño dice que la mamá lo dejaba cada 8 días, lo iba a dejar allí a esa casa de esa hermana en Cristo. Y dice que el hijo de esta hermana lo violaba. Y una vez dice, yo ya no podía más. Yo tenía como 7 años, dice este niño. Y un día me agarré de la falda de mi mamá y le dije, mamá, por favor, no me dejes allá. No me dejes, por favor, mamá, yo no quiero ir a esa casa, no quiero ir. Y la mamá le decía, pero tú sí que eres un mal agradecido. En esa casa te compran chito, te dan leche, te compran tantas cosas, dice, y así eres mal agradecido. Esa gente sabe cómo ganarse a los niños. Esa gente que son violadores, que abusan y violan a los niños, saben cómo ganarse a los niños con regalos. Le dan cosas. Y los padres piensan que es porque aman a ese niño, pero lo que no saben esos padres es que los están violando, los están abusando. Y esa madre le decía, pero qué mal agradecido que eres. Todavía todas las cosas que te compran y así no quieres ir allá. Y agarraba y lo llevaba. Y ese joven decía, yo no le dije nada a mi madre porque yo sabía que ella no me iba a creer y que igualmente me iba a dejar. Y después dice que ese niño se volvió rebelde en la escuela dominical. No había, hermano, qué maestro de escuela dominical lo soporte ese niño. Empezaba a distraer en la clase, en la escuela dominical. Dice que ese niño cambió terriblemente. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que estar atento, hermano, hermana querida que está aquí. Cuando usted vea cambios de comportamiento en sus hijos, algo está pasando. Algo está pasando. Niño, niña que estás aquí, los adolescentes que están aquí, si usted ve que alguien a usted lo quiere tocar en sus partes íntimas, miren los niños que están aquí, los adolescentes, porque los más pequeños los tienen por allá. Hermano, usted no se deje tocar de nadie. Niño, adolescente que estás aquí, si tú ves que hay alguien que te quiere tocar tus partes íntimas, sea un hombre anciano, sea un hombre adulto, y te diga y te amenace, si tú hablas algo, si tú le dices a tu mamá que yo te estoy haciendo estas cosas, yo voy a hacer algo contra tu familia. Niño, acércate a tu pastora. Acérquese, niño, venga, hable conmigo. Cuénteme. No se deje abusar. Niño que estás aquí, si tú ves que algún maestro en la escuela dice, si no te dejas tocar, si no te dejas acariciar, yo te voy a bajar las calificaciones, te voy a dejar para que repruebes. Usted cuéntele a su padre y a su madre todo, porque ese maestro no le puede hacer nada. Eso es mentira. Él no podrá matar ni a su papá ni a su mamá. Él no lo podrá dejar de año. Usted abre su boca y cuéntelo. Y padre y madre, cuide a sus hijos. Padre y madre, cuide a esos hijos. No los deje encargados con cualquiera. Amén. Ay, no, es que yo tengo que ganar plata, tengo que ganar plata. Y usted deja a sus niños pequeñitos allá, ya los deja prontos allá en el asilo. Amén. Si usted tiene a su esposo, hermano, esfuércense. Tal vez no puedan comer carne y pollo todos los días, pero cuiden a esos hijos. Porque hoy en día la maldad se ha multiplicado.
Usted no sabe cuánta gente han violado, han abusado de esos niños que usted les ve la cara ni parecieran que fueran violadores. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Amén. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Amén. Miren, hermanos amados, muchas veces, amén, esas personas que son abusadores de niños no tienen la apariencia de ser violadores. Por eso, hermanos amados, escuche el consejo. No deje a sus hijos con cualquiera. Amén. No deje a sus hijos con cualquier persona. Cuide a sus hijos. Adviértales, hermano. Amén. Porque ese joven, hermano, después de que él tuvo esa experiencia, amén, dice que recibió ahí a una maestra de escuela dominical cuando él ya tenía 10 años. Y dice que ese niño siguió, hermano, allá, porque no había, los maestros renunciaban. Dice, ese niño es demasiado terrible. Y dice que cuando él tenía 10 años, dice que llegó una maestra y él empezó a hacer así problema en el culto de escuelita dominical. Y la maestra le dijo, te largas de la clase, porque todos los maestros que han estado aquí han renunciado por tu culpa, porque tú eres un niño muy terrible. Y dice que de ahí ese niño se fue del templo y empezó a llevar una vida terrible, hermano. Hasta la edad de los 17 años que volvió a pasar por la iglesia y sintió que algo le dijo, entra al templo. Y Dios empezó a obrar una obra preciosa en la vida de este joven. El Señor lo libertó del homosexualismo y de todo eso. Pero sabe, los maestros de escuela dominical tienen una labor muy importante. Un maestro de escuela dominical no puede maltratar a un niño. No lo puede gritar. Un maestro de escuela dominical tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios. Porque usted puede convertirse en una bendición grande para un niño, como usted puede ser una piedra de tropiezo que arroje a un niño a que se vaya y se pierda en las más hondas, hermano, tinieblas del mundo, en las más profundas, hermano, tinieblas del diablo. Y ese joven dijo, basta, desde que la maestra lo botó de la escuela dominical, ese niño se pervirtió, un hombre viejo lo cogió a cargo. Un hombre viejo homosexual empezó a abusarlo y a darle plata y ropa y todo. Mire, hermanos, hay que cuidar a los hijos. Hay que cuidar esas herencias que Dios le ha dado. Amén. Por eso, hermano, créale a su hijo. Cuando su hijo le diga algo, usted créale. No que, ay, que mi hijo. Amén. Y usted vaya viendo, hermano, cómo su hijo se comporta. Amén. Usted no permite, hermano, que su hijo le ande tocando aquí la parte de atrás. Amén. Usted dígale, hijo, tú nunca, hermano, mire, nosotros a nuestros sobrinitos, mis hermanas, le dicen a ti, nunca permitas que nadie te toque aquí tu traserito ni tu parte de adelante, nada. Nadie te puede tocar. Pero, ¿sabe? Hay padres que crían a los hijos como los animalitos. A la buena de Dios, como dicen allá afuera. No los aconsejan. No le dan estos consejos. Por eso cuando viene alguien y se acerca, ellos piensan que es normal. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que nadie les puede tocar sus partes íntimas. Ni el padre ni la madre. ¿Sabe? La semana que pasó yo escuché una noticia que a mí me estremeció. Allá en Génova un abuelo de 60 y pico años y pasa. Dice que el hermano violaba a sus nietas. Dice que las violaba en el Ecuador. Y después ese hombre vino acá a Italia y la seguía violando a las nietas. Y dice que la más grande de ella, que tenía ya como 27 años, hermano, porque dice que a esta niña él la violaba desde los 6 años, a la nieta mayor, el abuelo. La violaba en Ecuador. Después ese hombre lo trajeron acá para que cuide a las nietas, para que los padres vayan y trabajen. Y la madre de allá, los padres, para que lo cuiden, traigo a mi papá. Y ese hombre las violaba a las niñas allá en Ecuador, lo trajeron acá para que él supuestamente las cuide, para ellos irse a trabajar, y ese hombre seguía violando a la niña. Años de violaciones a todas las nietas y a otras niñas que no eran nietas. Las abusó este hombre. Y mire, a una de ellas dice que grabó
y ese material lo llevaron a la policía y ahora este hombre lo han cogido preso. Por eso usted no se confíe de nada. No, que es mi papá, que es el no. Los mismos abuelos son violadores. Los mismos abuelos de sangre. Usted le va a confiar a sus hijos a alguien extraño. Ay, es que es mi amiga del alma, es que es mi amigo del alma. Él sería incapaz. Imagínese el propio abuelo de sangre violando a sus nietas. La gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene a Cristo en el corazón, se le mete el diablo. El que no tiene a Cristo tiene al diablo. Por eso usted no puede confiarse, hermano, de nadie. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Por eso cada decisión que usted va a tomar, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado. Amén. Porque no es de agarrar las cosas, hermano, y hacerlas. Usted tiene que ver si usted va a tomar un trabajo, ¿con quién va a dejar los hijos? ¿Cómo usted va a hacer con ese hijo? Porque no es de que yo agarro a mi hijo y que dejo que otras personas me lo críen. ¿Sabe que hay muchas personas que no, que hay que hacer plata, que hay que hacer plata? Dejemos al niño con cualquiera, dejemos al muchacho con cualquiera. Y hay niños que han sido violados y nunca le han contado a los padres del abuso. Y por esa mente hay veces que padres dicen, pero ¿por qué mi hijo es así tan rebelde? ¿Por qué mi hijo se comporta así? Yo no entiendo, si le hemos dado de todo, no le ha faltado nada. Es porque ese niño cuando fue pequeño ha sido abusado. Y hay hijos que nunca lo dicen a los padres. Y eso de que ellos sido violados y abusados, es eso que ellos se crecen con eso contra los padres, porque dijeron, ¿por qué me dejaron donde ese hombre que me violó? ¿Por qué me dejaron donde esa mujer que me violó? Amén. Por eso, hermano, cuide a sus hijos. Cuídelos, hermano. Estamos viviendo en una sociedad tan corrupta e inmoral. Amén. Pero hay padres que ni siquiera hablan con sus hijos. Hay padres que ni siquiera les importa lo que le pasan a sus hijos. Llegan, ay, es que estoy cansado. Se lanzan allá al mueble. Ay, qué cansancio. Qué cansancio. No tienen tiempo para atender a los hijos, todo es cansancio. No procuran hablar con sus hijos. Hijito, hijita, ¿qué te pasó hoy día? ¿Qué te ha pasado? Ay, todo es cansancio. Ay, ya vengo del templo cansado. Ay, madrugar y de ahí irme al templo. Ay, qué cansancio, qué cansancio. Eso es cuando usted se ha vuelto religioso. Cuando se ha vuelto religioso, usted se vuelve cansado y no hay tiempo para los hijos. Pero el padre y la madre vive la palabra que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para buscar a Dios, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para compartir con la esposa, pero hay tiempo para compartirle a los hijos. Hay que dedicarle tiempo a los hijos. Salmo 78:1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En esta mañana el Señor le está diciendo a usted, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hay que cuidar a esos hijos. Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Usted tiene que amar a sus hijos. Hay gente que dice, si ni yo mismo me amo, ¿cómo yo voy a amar a mis hijos? Usted tiene que pedirle que Dios les sane, hermano. Tiene que pedirle al Señor que Dios los sane. Tiene que decir, Señor, sáname y ayúdame a amarme a mí mismo y amar a mis hijos. Amén. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Usted tiene que procurar llegar a la casa de Dios con sus hijos. Porque hay padres que los hijos le dicen, mamá, yo me siento cansado. Mire, los hijos ni trabajan y se sienten más cansados que los padres que trabajan. Amén. Ellos no trabajan, pero ellos se cansan por los padres. Y le dicen, papá y mamá, me siento cansado, como que ellos trabajaran 8 horas, 16 horas. No, hoy día me siento cansado, papá, no voy a la iglesia.
y se quedan allí, hermano, y no vienen al templo. El Señor dice, instruye al niño en su camino. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, ¿qué dice? Y estas palabras, vámonos allá, hermano. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, mire lo que dice. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Y cuando la palabra está en nuestros corazones, nosotros la podemos repetir. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, las repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa. Por eso nosotros dijimos, hermano, cuán importante es que vamos a celebrar el culto familiar aquí, hermano. Amén. Ayer estuvimos hablando, hermano, de la importancia de reunirse a celebrar el culto familiar. Hermano, dedíquele tiempo para compartir con sus hijos. Dice, estas palabras las repetirás. Háblele la palabra de Dios, pero con amor a sus hijos. Porque hay gente que le dice, ya oraste, ya leíste la Biblia. Y de esa manera, hermano, usted hace que mejor sus hijos ya no quieran saber nada de Dios. Usted tiene que hablarles con amor. Con amor. Primera de Corintios 2:13 dice, amén. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? ¿Cuántos podemos glorificar al Señor? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Amén. Hablamos, hermano, palabras. Amén. Palabras que nos enseña el Espíritu para cuidar a nuestros hijos. No con palabras humanas, sino con palabras que enseña el Espíritu. Que cuando usted abra su boca, el Espíritu Santo ponga palabra para que usted hable a sus hijos. Amén. Hermano, dice en el libro de Joel capítulo 2, versículos 12 y 16. Amén. Vámonos al libro de Joel capítulo 2, versículo 12 dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Mire, congregad a los niños. Amén. Reunid al pueblo, santificad la reunión, vengan los ancianos y congreguen también a los niños y a los que maman. Los niños tienen que venir al templo, hermanos. Usted tiene que traer a sus hijos al templo, porque ellos aquí van a recibir palabra de Dios. Ellos aquí van a recibir un consejo. ¿Sabe, hermano, por qué yo le hablo esto? Porque, hermano, he hablado con, hermano, uno aquí de pastor. Hermano, a uno se le acercan tantas vidas a compartirles tantos testimonios que a uno le desgarra el corazón y le parte el corazón, hermano. De tantos testimonios que a uno le cuentan. De padres, hermanos, que los hijos han estado a punto de violarles. Y esas madres se van y dejan la casa 2 meses y lo dejan al niño ahí. Sabiendo que ya un vecino lo iba a violar, lo dejan al niño ahí. Y se van y aparte en 2 meses. Y lo dejan ahí con un hijo encargado. Oiga, dígame usted cómo la gente está viviendo. Y eso a uno le parte el corazón, pero la gente como que no entiende. Que si un niño es dañado pequeño, oiga, eso lo va a marcar de por vida. Y ese niño va a caer en prácticas terribles. Pero hay padres que traen hijos, yo no sé por qué es que traen hijos al mundo. Traer un hijo al mundo es una responsabilidad muy grande.
Yo, hermano, yo pienso y digo, Señor, cuando tú me des hijos, Señor, ¿cómo será padre? Porque eres que, hermano, traer un hijo al mundo no es cualquier cosa. Eso es una responsabilidad grandísima. Usted sabe que si alguien le dañó a su hijo, hermano, es para que ese niño crezca y lleve una vida de amargura, lleve una vida de dolor, abusado, caiga, hermano, en lesbianismo, en homosexualismo y dañe a otras personas más. Por eso, hermano, cuán importante es, hermano, vivir bajo el abrigo del Omnipotente. Cuán importante es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Traer a los niños al templo. Vivir nosotros la palabra. Porque hay personas que tienen hijos. Ay, este muchacho ya me cansa la vida. Ay, este muchacho de aquí que ya me aburre. Ay, este muchacho tan malcriado, este muchacho rebelde, este muchacho es así. Pero usted no se ha puesto a pensar qué está viviendo su hijo. Porque su hijo cambió. Porque su hijo se le transformó. Y usted nomás dice, este hijo rebelde, este hijo así. Pero usted no se ha preguntado qué le ha pasado a su hijo. ¿Por qué cambió de actitud? Algo tuvo que haberle pasado. Pero a veces los padres y las madres están tan preocupados y encerrados en sus problemas. Tan encerrados en su yo. En querer vivir para ellos. Que se vuelven tan egoístas y no les importa cuando lo ven al hijo triste, cuando la ven a la hija triste allá, sentada la hija en un rincón. Ay, ¿qué le pasará a la muchacha? ¿Qué le pasará a la niña? Y esa niña con su carita amargada, su carita triste, ¿qué le pasará? ¿Qué estará pasando? Ay, ya, ¿qué bicho le habrá picado? Pero usted no se acerca a preguntarle, hijito, hijita, ¿qué te pasa, mi hijita? Ay, ya con esa cara de policía. Ay, ya estás amargada, ya estás allá, ¿verdad? Oiga, qué falta de sabiduría. Qué falta de sabiduría que están mostrando los padres con los hijos. En vez de preguntarle y abrazarle, mijito, mijita, ¿qué te está pasando? Hijito, hijita, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Cuéntame. Cuéntame, mijito, abrazarle, hermano, preocúpate. Cuando veas a tus hijos así, preocúpate. Porque lo más fácil es, ya está ahí el muchacho malcriado. Ya estás con esa trompa de elefante. Ya estás así, ¿verdad? Y allá los padres a recriminarle. Pero cuando usted se acerca a abrazar a ese hijo, ay, es que ya está grande, ¿por qué lo voy a abrazar, hermano? Abrácelo. Abrace a sus hijos. Abrace a sus hijas. Hermana, procure ver el estado, dice la palabra, procura ver el estado de tus ovejas. Hablando a los pastores. Pero a usted también el Señor le ha dado ovejas en su casa y son sus hijos. Usted es el pastor de esas ovejas. Procura ver el estado de tus ovejas, el estado de tus hijos, cómo están tus hijos. Porque hay padres que ya no les importa nada, no, y el muchacho está así, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el Cristo que nosotros predicamos que tiene poder para cambiar y transformar? ¿Dónde está el poder de Dios, hermano, que predicamos? Ese poder tenemos que ver que empiece a obrar en la vida de nuestros hijos. Hermanitos amados, usted tiene una responsabilidad muy grande. El éxito futuro de sus hijos depende de la crianza que ellos reciban hoy. El éxito o el fracaso de sus hijos depende del hoy. ¿Cómo los está criando hoy? ¿Sabe por qué tantos jóvenes fracasados? Tantas muchachitas jovencitas solteras ya con hijos a 17, 18 años. Porque los padres han preferido ser más mujeres y más hombres que padre y madre. Y se han ido tras sus deleites. Por eso usted ve niñas a 16, 17 años ya con una barriga. Porque esas madres ya no les ha importado. Ya las ven grandes, haz tu vida. Pero hermanos amados, no seamos egoístas. No seamos egoístas, hermanos amados. Padres que oran tendrán la autoridad para corregir a sus hijos. Hermano, Proverbios
16:6, mire lo que dice y termino con esto. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Oiga, hermano, podríamos hablar tantas cosas. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vuelvo a repetir, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hijos se apartan del mal. Los padres que oran, las madres que oran, tendrán la autoridad para corregir a sus hijos. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hijos se apartan del mal. Amén. Hermano, yo nunca podré olvidar. Yo creo que hasta el día que me muera, yo llevaré impreso esto en mi memoria. Todas las madrugadas que mi madre se levantaba a orar por nosotros. Amén. La habitación de nuestros padres estaba dividida por una pared y yo, hermano, escuchaba. Yo le hablo de la época que yo estaba en el colegio. Yo escuchaba cómo mi mamá se levantaba todos los días a orar 4:30, 5 de la mañana. Todos los días yo le escuchaba orar a mi mamá a esa hora. Señor, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijos, Señor. Y esa oración me despertaba en las madrugadas. Y cuando yo iba al día siguiente al colegio y me invitaban los compañeros y las compañeras a hacer cosas malas, me decían, mi lady, vámonos a la discoteca, escapémonos hoy día. Dile a tu mamá que tú vas a venir a hacer unas tareas acá, porque yo estudiaba casi 1 hora de distancia de mi ciudad. Nuestros padres nos enviaron a estudiar a otra ciudad del colegio, la superior. Amén. Todo el colegio, desde el 1º al 6º año. Y mis compañeros decían, mi lady, acá nadie te conoce. Tú le dices a tu papá y a tu mamá que tú tienes que hacer unos trabajos acá, unas tareas, y aquí nadie va a saber que tú te has venido a celebrar la fiesta con nosotros. Pero mientras ellos me hacían esa invitación, se me venía a la memoria la oración de mi madre a las 4:30, 5 de la mañana. Y yo decía, ¿cómo yo voy a pecar? ¿Cómo yo le voy a mentir a mi mamá para irme a esta fiesta si ella ora por mí en las madrugadas? Hermano, la palabra de Dios venía a mi mente. Yo le estoy hablando, hermano, tenía 13 años, 14 años. Todos los años del colegio fueron constantes esas invitaciones. Pero si yo no haya escuchado esas oraciones de esa madre que agonizaba en sus rodillas orando, si tal vez ella escuchaba solo los ronquidos de mi mamá, duéreme y duéreme, o si haya visto una madre solo con el teléfono en el Facebook, si haya visto una madre que en ningún momento orando nada, sino que todo el rato teléfono, teléfono, teléfono. ¿Sabe por qué muchos hijos se escapan de los colegios? Sacan malas calificaciones porque le ven allá a la mamá y al papá, llegan del templo allá a teléfono, tienen a las 3 de la tarde libre unas horas, la mamá, teléfono, uy, mira a fulana, uy, este chiste, uy, mira, ay, mijo, mira esto en el Facebook, el chiste. Cuando esos hijos ven una madre a las 3 de la tarde que tiene unas horas libres, que no ha ido al trabajo, doblada de rodillas, clamando por sus hijos. Pero que las ven a la madre, risa y risa, ¡ay, que mira el teléfono, mira lo que han publicado, mira! Y esos hijos dicen, mi mamá y mi papá. ¿Qué hermano ejemplo se le están dando a los hijos? Madres y padres pegados a los teléfonos. Ya no se ven esas madres dobladas de rodillas en las madrugadas o por las tardes clamando por sus hijos. Por eso los hijos dicen, esa mamá. Por eso esos hijos dicen, ya más dolor de cabeza le voy a dar para que no se ande riendo tanto con el Facebook. Por eso esos hijos cuando les inviten, vámonos los amigos, vámonos de la escuela, vámonos. Y agarran las maletas y se escapan. ¿Por qué? Porque ven que esas madres todo es risa, todo es chismerío, todo es allá, hermano. Amén.
Esos hijos ven que esos padres no viven la palabra. Por eso esos hijos dicen, ve mi mamá, mi papá, sí, yo voy a hacer lo malo. Amén. Pero si los hijos vieran un padre y una madre levantándose a las 5 de la mañana a orar, si vieran esa madre en la tarde agarrando la Biblia y leyendo la palabra, oiga, esos hijos no pecarían. Habría más avivamiento en la adolescencia y juventud de las iglesias. Porque sabe que lo que importa, hermano, es el ejemplo. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? ¿Sabe? Hay hijos que ven al papá y a la mamá, mire, y los papás durmiendo. Dice, mi papá y mi mamá van al templo a dormirse. Y esos hijos le ven, mira mamá, está buena la palabra, y le miran a ver a la mamá dormida. Los hijos le ven, mira mamá, está buena la palabra, y ven al papá dormido, cerrado los ojos. Van a decir esta mamá y este papá, ya que llegamos tarde porque se quedó durmiendo hasta las 9:30 de la mañana. Llegamos tarde al templo y encima se duerme escuchando el mensaje. Oiga, esos hijos tienen para decir, oye, estos padres que me han tocado, sí que, como yo me cogiera a los papás de la fulana, los papás del fulano, esos sí están bien despiertos. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que estar despierto oyendo la palabra, alabando y glorificando a Dios, porque los hijos de mi mamá y mi papá, ¿por qué no alaban a Dios? ¿Por qué no glorifican a Dios? ¿Será que la palabra les está hincando a ellos? Porque si usted está viviendo la palabra, usted tiene libertad para glorificar a Dios. Pero si el mensaje es para usted, usted no podrá alabar a Dios, porque usted dice, ay, me está dando a mí la palabra. Por eso usted no alaba ni glorifica a Dios, porque usted dice, la palabra es mía, es a mí esa palabra. Pero si usted está viviendo la palabra, usted tranquilo, alabe y glorifique a Dios. Alabe y glorifique al Señor. Hermanos, ¿por qué el Señor me ha inquietado estar en estos días hablando de los hijos? Porque hay tantos testimonios de gente con vidas destruidas. Hay tantas vidas destruidas, hermanos. Y no queremos que eso ocurra, hermano, con los hijos de esta iglesia. Queremos que aquí hayan niños en victoria, adolescentes en victoria. Pero eso va a depender de usted, padre y madre, que esté escuchando este mensaje. Porque usted puede decir, pero la pastora, ella no tiene ni hijos, y ella, ¿por qué nos habla a nosotros los padres? El Señor Jesucristo no tenía hijos y Él predicó a todas las multitudes. Jesucristo se murió y no tuvo hijos y Él predicó la palabra. El apóstol Pablo no tuvo hijos y el apóstol Pablo predicaba, hermano, y daba consejos para los matrimonios. Y usted ve allá las cartas que él escribió. Un hombre que no tuvo ni esposa ni hijo. Algunos dicen que tuvo esposa, pero eso no está nada ciencia cierta. Amén. Y el apóstol Pablo, que no tuvo hijos ni nada de eso, él escribió los problemas del matrimonio. Daba consejería a los matrimonios. Amén. Por eso, hermano, nosotros, tal vez usted dice, la pastora no tiene hijos, pero nosotros no hablamos nuestra palabra, hablamos la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es útil para enseñar y para corregir. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque yo he visto el ejemplo de mis padres. Y gracias al testimonio de mis padres, hoy ellos tienen 3 hijas pastoras. La pastora Marcela en Rumanía, la pastora Zenaida en Bimercati y mi persona. Y mis 2 hermanas que están en la promesa también, aunque ellas también congregan y sirven a Dios. Pero hermano, se ha visto resultado de la crianza como nuestros padres nos criaron. Se ha visto resultado. Amén. Se ha visto el fruto de esas oraciones en las madrugadas. Por eso, padre y madre, tengan mucho cuidado que sus hijitos no le vean mucho apegada al teléfono. Usted procure, hermana, dejar ese vicio del celular. Procure que sus hijos la vean a usted orando, doblando rodillas y leyendo la Biblia. Que no la vean mucho pegada a teléfono y risa y risa. Y los hijos digan, mi mamá parece que solo risa y risa en esos teléfonos. Y que sus hijitos nunca le vean orar. Amén. Yo les invito, hermanos amados, a ponerse sobre sus pies.
Y en esta mañana, todo aquel que le quiera decir al Señor, Señor, ayúdame a ser un buen padre y una buena madre, puede pasar este altar. Todo aquel que le quiera decir en esta mañana al Señor, no permitas que yo me encierre en mi yo, que yo me encierre en mis problemas y me olvide que tengo hijos y que ellos también tienen necesidad de mí como padre y como madre para un consejo, para una guía. Todos los padres y las madres que están aquí tendrían que pasar al altar en esta mañana. Rogarle y a pedirle a Dios que le ayude a que usted no se encierre en sus problemas. Que Dios le abra los ojos espirituales y el entendimiento para que usted sepa que usted tiene una responsabilidad y es guiar esos hijos al reino de los cielos. Que no se encierre que solamente usted tiene problemas, que usted tiene hijos, que usted tiene hijas, que Dios le ha dado una responsabilidad y un privilegio tan grande de ser padre y de ser madre. ¿Por qué será muchas veces que los hijos están rebeldes? Tal vez usted los quiere abrazar y ellos le huyen. Será, hermano, porque cuando usted no conocía de Dios, tal vez usted dejó a su hijo en algún lugar que no tuvo que haberlo dejado. Y alguien lo tocó, alguien lo abusó. Y ese hijo no le ha dicho nada por vergüenza. Porque siente que no puede abrirse con usted, porque usted es una persona egoísta que se encierra solo en sus problemas. Y tal vez ese hijo o esa hija no le ha confesado ese abuso, que no lo deja vivir. Oh, hermanos, amados, ¿cuántas personas han venido a estos países sin ser la voluntad de Dios? Locamente han tomado un avión, huyendo de la responsabilidad porque no se sienten que son capaces de criar a esos hijos. Y han preferido venir a esta Europa a ganar euros, aunque otros han tenido que criar a sus hijos, tíos, abuelos que han violado a esos niños. Tal vez esos niños se han quedado al cuidado de tíos lejanos y esos primos los han violado, los han abusado. Y usted aquí ha venido a Europa y está tranquilo viviendo su vida, pero no le importa la vida de esos hijos. Por eso muchas veces esos hijos cuando crecen le dicen: no me abraces, yo no soy tu hijo, yo no soy tu hija, tú me dejaste muy pequeño. Solo Dios sabe lo que esos niños han soportado. Violaciones de primos que han venido a violarlo y esos niños no han tenido al padre y la madre cerca. ¿Por qué? Porque la gente sin Dios toma decisiones apresuradas y los que pagan las consecuencias de esas actitudes tomadas son los hijos. Pero en esta mañana, hijo que ha sido abusado, que ha sido violado, aquí está Cristo el libertador. Él quiere libertarte. Él quiere romper esas cadenas y esas ataduras. El Señor quiere hacer de ti una nueva criatura. Oh, el Señor borra todas aquellas heridas. Él te sana en esta mañana. Si has sido abusado, si has sido tocado, el Señor te sana en esta mañana. Él te liberta en esta hora.
Pídale. Pídale en esta mañana, padre y madre, por sus hijos. Dígale, Señor, cuida si usted está aquí y sus hijos están en su país. Órale a Dios y dígale, Señor, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijos de todo hombre perverso que quiera dañarlos. Dígale, Señor, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijas, Señor. Oh, Dios mío, aquí está tu pueblo. Dígale en esta mañana, Señor, abre mis ojos espirituales, dame entendimiento. Que yo tengo unos hijos que tengo que orar y cuidar de ellos. Ayúdame a ser un creyente fiel, a dar un genuino testimonio, que como soy aquí en tu casa, sea también en mi hogar. No permitas que mis hijos vean en mí que soy un hipócrita, que cuando llego a la casa me transformo. Que mis hijos vean que yo doy buen testimonio dentro y fuera de tu casa. Que el mismo que soy en el templo, soy en la casa y en la calle. Hijo que estás aquí, que te has vuelto rebelde, que nadie te ha abusado ni te ha tocado, que lo que hay en tu corazón es rebeldía, que tal vez tú quieres irte a hacer el pecado, quieres irte a hacer lo malo. Joven, adolescente, recuerda que Dios te está mirando. Y el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si a ti nadie te ha abusado ni te ha violado, sino que te has vuelto rebelde porque quieres fumar, porque te quieres emborrachar, porque quieres estar con malos amigos, porque quieres probar la droga, el cigarro, el alcohol. Y tu padre y tu madre te están cuidando para que no caigas y seas atado por el diablo y por el pecado. Pídele perdón en esta mañana, porque el Señor manda, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. Pídele perdón a Dios en esta mañana. Dile, Señor, no voy a ser más rebelde con mis padres. Dígale en esta mañana, Señor, no voy a ser más rebelde con mi padre, con mi madre. Señor, aparta de mí esas malas compañías, esos malos amigos, esas malas amigas. Tu padre y tu madre te han cuidado desde pequeño, te han guardado. Nadie te ha abusado, nadie te ha violado. Ellos han estado siempre contigo. ¿Por qué quieres hacer sufrir a tus padres? ¿Por qué dejas que la rebeldía, que el diablo te susurre en la mente? No escuche la voz del diablo. Porque al hijo malo, dice la palabra, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Porque al hijo malo se le van a cortar los días. El hijo malo, la hija mala, se le van a cortar los días. Todo le irá mal al hijo malo. Porque dice la palabra, si honras a tu padre y a tu madre, todo te irá bien. Pero si eres un hijo desobediente, eres un hijo malcriado, todo te irá mal. Aquí está el Señor en esta mañana. Hijo, hija que estás aquí, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser una buena hija. Y si en esta mañana hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, si en esta mañana hay alguien que libre y voluntariamente le quiera decir al Señor Jesús, Señor, yo te quiero recibir en mi corazón. Señor, yo quiero recibir tu guianza divina para ser un buen padre, una buena madre. Si hubiera en esta mañana alguien que quiera reconciliarse con Cristo,
Si en esta mañana hubiera alguien que quiera rendirse a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que quiera reconciliarse, recibir a Jesús en su corazón, levante su mano derecha arriba al cielo y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti. Me humillo y te pido perdón por haberme apartado de ti, Señor. Por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Por haber desobedecido tu palabra. En esta mañana vengo delante de ti y te pido perdón. Y te pido, Señor amado, que sea usted, Señor, tomándome en sus brazos nuevamente. Señor, yo vengo a ti como el hijo pródigo pidiéndote perdón. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Te pido, Padre, por todas aquellas vidas que han hecho esta oración. Te pido, Padre, que sea usted reprendiendo toda obra del diablo en sus vidas. Señor, libértalo, rompe las cadenas y las ataduras. Reprendemos todo espíritu inmundo que los está induciendo a hacer lo malo. Y te pido, Señor, que los selles con tu Espíritu Santo, que los abrace y que tu paz poderosa como un río inunde sus vidas. También te pido por mis hermanos que han pasado aquí al altar. Te pido que los ayudes a ser buenos padres. Que los ayudes a ser buenos abuelos. Guarda, Señor, mis hermanos que tienen hijos adultos, Señor, que no te conocen, sálvalos, Padre. Mis hermanos que tienen hijos adultos apartados, tráelos a tu casa. Y a mis hermanos que tienen hijos pequeños, dales de tu sabiduría y de tu gracia, para que puedan criar esos niños en tu temor, para que sean librados, Señor, de todo, Señor, lo que este enemigo quiere destruir a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Te pido que los guardes y que los protejas y que tu cerco divino, tu muro de fuego siente alrededor desde los niños al adolescente y a los jóvenes. Cubre a tu pueblo con tu sangre preciosa. A los niños guárdalos de todo mal hombre y de toda mala mujer en las escuelas. Señor, en los barrios, en las vecindades. Señor, guárdalos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice y prospera tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Hermano, abrace a sus hijos y dígale cuánto usted ama a sus hijos. Gloria.